al que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con rectitud la palabra de verdad. Es decir, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese es un miembro de la familia real que presenta todas sus deficiencias, todas sus autorrectitudes, todos sus pecados, todas sus independencias. Porque recordemos que pecado es actuar independientemente de Dios. Entonces presenta todas sus fallas ante Dios, confesando sus pecados. Como dice 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que presentémonos ante Dios en la intimidad de nuestra alma, reconociendo todos nuestros errores, todas nuestras fallas, todas nuestras debilidades ante Dios. No hace falta presentarlas ante ningún individuo, porque somos sacerdotes a partir del instante en que creímos en Cristo. Somos sacerdotes para representarlos a nosotros mismos. Entonces, en unos breves instantes, presentemos nuestros pecados ante Dios para que de esta forma estemos blancos como la nieve, como ese instante en el que creímos en Cristo, para poder estar limpios y poder estudiar la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este privilegio maravilloso que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuando con la clase, es importante que entendamos muy bien cómo funciona este increíble plan, cómo funciona este regalo maravilloso, esta increíble oportunidad de poder estar ante el trono de la gracia para presentarle todas nuestras deficiencias, para poder estar dispuestos a entender todo este maravilloso plan y todo lo que Dios nos ha querido enseñar a través de la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Todo está dilucidado en la palabra de Dios. Solo hace falta un comunicador que nos oriente, no porque el comunicador sea especial, es un individuo defectuoso, igual que todos los demás miembros de la familia real, igual que todos los miembros del género humano, pero simplemente ha recorrido un poco más el camino. Es una boca, simplemente. Pero el mensaje está expresado, enseñado por el Espíritu Santo. Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo es quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Si yo estuviese intentando expresar un mensaje equivocado, un mensaje erróneo, un mensaje que no concuerda con la palabra de Dios, simplemente ese mensaje no va a llegar a nadie, porque el Espíritu Santo no lo hará claro. Entonces es importante que entendamos esto. El Espíritu Santo es quien hace claro el mensaje al espíritu humano, siempre y cuando estemos en la disposición de escuchar el mensaje tal cual es. Hay lamentablemente pastores, comunicadores que se encargan de expresar un mensaje erróneo, y hay miembros de la familia real que no se encuentran en comunión y que están dispuestos a comer la basura que les da el mundo. Y entonces creen cualquier cosa. Por eso es importante que estemos en comunión cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, para que sea el Espíritu Santo quien nos oriente. Entonces, continuando con nuestra clase sobre el Dios y el Espíritu Santo versus la naturaleza de pecado, podemos continuar en esta sección en la que nos habla sobre entendiendo a Yahvé. La Nueva Biblia de las Américas escribe la palabra Señor con mayúsculas pequeñas en Primera de Reyes 19:10. Este es el método del traductor para presentar la palabra hebrea sagrada, Jehová o Yahvé. De hecho, no tenía vocales, por lo cual podría pronunciarse como Yahvé, Jehová, Yahweh, porque los judíos eran muy
cuidadosos a la hora de colocarle vocales porque era un nombre que no debía pronunciarse, no se podía utilizar el nombre de Dios en vano, por lo cual no le colocaron vocales para que no se pudiese pronunciar exactamente como es. Entonces, esa es la razón por la que tampoco debemos andar repartiendo bendiciones que de hecho no nos corresponden porque no son nuestras, las bendiciones no son nuestras. Entonces, nosotros no debemos estar diciendo palabritas tratando de utilizar el nombre de Dios en vano. Y bien, continuando con esto, dice, Yahvé deriva del verbo Yahá o Hayá, ser, denota existencia absoluta. Este concepto se toma del Éxodo 3.14, donde la traducción yo soy el que soy, es decir, el nombre de Dios revelado a Moisés, es la duplicación del verbo Hayá. Cuando en el Antiguo Testamento se refiere colectivamente a los tres miembros de la Trinidad, se usa la palabra hebrea Elohim, que es Dios. El im en Elohim es un sufijo plural, indicando que la idéntica esencia divina pertenece a todos los tres miembros de la Trinidad. Pero cuando en el Antiguo Testamento se refiere a una persona de la divinidad, las palabras usadas son Yahvé o Yahvé Elohim. El Señor pasaba. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Eso lo dice en Primera de Reyes 19:11. Elías se paró en la entrada de la cueva y vio este tremendo viento destrozar los montes y quebrar las peñas en pedazos. El viento y el terremoto, ambos significaban manifestaciones de la naturaleza, representaban el poder de la habilidad humana y el fenómeno naturalista. Pero fíjate, por favor, el Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto. Dios no opera a través de la energía de la carne o el poder humano. Dios opera a través de su propio poder ilimitado. Y cuando nosotros estamos en la llenura del Espíritu Santo, cuando estamos siendo, digamos que, controlados por el Espíritu, es Dios realmente quien está operando. Debemos estar con la guardia alta, siempre atentos a estar llenos del Espíritu Santo, a tomar decisiones basadas en una posición de fuerza. Y esa posición de fuerza es estar controlados por el Espíritu. Que no sea el miedo, que no sea las preocupaciones, que no sea nuestras emociones lo que estén controlándonos, sino sea el Espíritu Santo quien esté tomando decisiones. Y para eso tenemos que estar llenos del Espíritu. Y para estar llenos del Espíritu tenemos que tener la fortaleza de la palabra de Dios actuando en nuestras vidas. Y para eso tenemos que tener doctrina, tenemos que tener conocimiento, porque nuestra alma, nuestro espíritu no puede funcionar si estamos basados en las emociones. Las emociones están allí perfectamente en nuestro cuerpo para expresarse. Son perfectamente válidas, pero las emociones no son quienes tienen que controlar. Es la doctrina residente en nuestra alma la que tiene que controlar nuestras acciones diarias. Nuestros pensamientos tienen que estar controlando nuestras emociones y no al revés. Y es lo que lamentablemente sucede en muchísimas ocasiones cuando es la naturaleza de pecado controlando nuestras vidas, cuando son las emociones controlando nuestras decisiones, y es el Espíritu Santo quien debe controlar. Y el Espíritu responde a nuestra doctrina residente en nuestra alma. Es decir, nosotros tenemos que tener doctrina circulando en nuestros 7 compartimentos de nuestra alma para que podamos tomar las decisiones acertadas. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de la brisa apacible. Eso nos dice en 1 Reyes 19:12. El fuego era también una representación aterradora del poder humano. Sin embargo, el Señor no estaba en el fuego. La frase en español, el susurro de una brisa apacible, es una traducción pobre. El hebreo proclama el sonido del silencio. Esta era una voz sin sonido. Sin embargo, era el poder más poderoso en el universo. Es decir, nosotros no debemos tampoco dejarnos llevar por esa teoría o esa frase manoseada de que Dios nos habla. Dios nos habla a través de las Escrituras. Dios nos habla a través de la mente de Cristo. Todo lo que Dios tiene que decirle al cristiano ya está escrito en la palabra de Dios. Es decir, nosotros no tenemos, no vamos a tener esa oportunidad de escuchar directamente una voz que nos habla. Si escuchamos una voz, definitivamente estamos mal. Todo está escrito
en la palabra. Y tenemos que estar dispuestos a escucharla a través del estudio de la palabra de Dios. Y no andar esperando de que Dios nos hable por medio de sueños o medio de cualquier otra cosa. Porque definitivamente eso significa que estamos mal de la cabeza. Dios nos habla a través de las Escrituras. Cuando Pablo dice, 3 veces me dijiste, bástate mi gracia, se está refiriendo a que la palabra de Dios, por medio del estudio, por medio de la doctrina, es quien le está hablando. Esa es la forma en la que Dios tiene para hablarnos a nosotros. Está todo escrito y con eso tenemos que aprender a sobrevivir en este mundo. El fuego era también una representación aterradora del poder humano. Sin embargo, el Señor no estaba en el fuego. Entonces, el sonido del silencio, y nos habla, en ese sonido del silencio, nos está hablando a través de la doctrina bíblica. Esta era una voz sin sonido, sin embargo, era el poder más poderoso del universo. Aquí está un título de Dios, el Espíritu Santo. Zacarías 4:6, en su segunda parte, dice, resumen la lección de esta forma. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. El creyente puede llegar a ser inutilizable. Cuando estamos fuera de comunión somos totalmente inutilizables. Y nos dice, Elías no aprendió su lección. Y como consecuencia, él tuvo que ser apartado por varios años hasta que despertó a la importancia del poder del Espíritu. El sonido del silencio, cuando el Espíritu Santo controla el alma, él puede usar cualquier palo inutilizable o roto. Pero cuando él no lo hace, el mayor talento, habilidad, personalidad y elocuencia en el mundo son absolutamente sin valor. Para servir a Dios, el creyente tiene que estar en posición de utilizar el poder del Espíritu. Este es un ejemplo que pone el coronel Robbie Griffin, que es bastante simpático y que, para aclarar un poco más este ejemplo, ¿no? Yo tengo una hermosa pluma de oro que aprecio, la cual ha sido pasada en mi familia por varias generaciones, pero el pequeño artefacto que extrae la tinta está desgastado. Así que, por esa simple razón, nunca traigo la pluma conmigo, porque no tiene tinta. Aunque esta es una hermosa pluma por fuera, sin tinta es inutilizable. Sin importar lo que tú seas en lo exterior, si Dios, el Espíritu Santo, no controla tu alma, tú eres tan inutilizable como mi pluma de oro y tan inutilizable como lo fue Elías en la cueva. La espiritualidad y la ley mosaica. Y esto es interesante que lo veamos porque se han creado religiones en torno a guardar el sábado o a guardar los 10 mandamientos, y eso no es más que la distorsión de lo que es realmente la palabra de Dios. Tratar de cumplir con la ley mosaica a menudo es ofrecido como un medio de espiritualidad, y es falso. No existe tal cosa como cumplir la ley mosaica y que eso nos haga espirituales y nos acerca a Dios. Pero este intento nunca puede producir la espiritualidad. Mientras que la ley mosaica define el pecado y revela nuestra pecaminosidad y la inherente naturaleza del pecado, la ley nunca fue diseñada para resolver el problema del pecado. Jesucristo resolvió el problema del pecado en la cruz. Cuando nosotros somos colocados en unión con Cristo en la fase 1 y recibimos la imputación de su rectitud, nosotros también recibimos la llenura del Espíritu Santo, colocándonos en el estado de espiritualidad. Por lo tanto, la espiritualidad siempre empieza con la persona de Cristo, no las obras buenas del creyente. Es importante poner claro que no es nuestras obras buenas las que nos acerca a Dios, porque se ha hecho mucha laraca, mucho alboroto en torno a los cristianos que se portan bien. Ok, se portan bien según quién, según nuestra visión, nuestros aspectos humanos, nuestra capacidad de observar el buen comportamiento de alguien, o se portan bien realmente ante los ojos de Dios. Porque no es lo que nosotros vemos, es lo que Dios ve. Y es imposible para nosotros ver el interior de la gente. Entonces es importante que nosotros no observemos a los demás, no juzguemos a nadie. Simplemente nosotros nos dispongamos con conocimiento de la palabra de Dios en esa posición de cumplir no los mandamientos, sino la espiritualidad, que es infinitamente más elevada que los 10 mandamientos. Porque precisamente nosotros somos incapaces de cumplir los mandamientos. Número 1. Cristo cumplió la ley. En Mateo 5:17 Jesús dijo, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir.
En vista de esta declaración, nosotros necesitamos examinar la conexión entre Cristo y la ley mosaica. Por lo general pensamos en la ley mosaica como los 10 mandamientos, pero estos mandamientos solo eran una pequeña porción de la ley. Los 10 mandamientos definían libertad, moralidad y autoridad divina para creyentes y no creyentes en la nación de Israel. Ellos proveían el ambiente para una vida espiritual, pero no constituían la vida espiritual. Toda la ley se dividió en 3 partes o códices. Es decir, los 10 mandamientos no eran solamente los 10 mandamientos, eran varios códices para que entendiéramos no solamente el comportamiento que debían llevar los miembros de la familia real o los miembros del pueblo de Israel, sino también todos aquellos habitantes. El Códice 1 era la ley moral, la cual incluyó los 10 mandamientos, al igual que todos los otros mandamientos morales y éticos. El propósito del Códice 1 era para demostrar al hombre que él era un pecador y necesitaba un salvador. El Códice 2 era el código espiritual, una sombra completa de la cristología. Cristo fue revelado a través del símbolo y ritual. Por ejemplo, cada artículo de mobiliario en el tabernáculo, cada actividad dentro del tabernáculo, los materiales mismos, tela, metal y madera, de los cuales el tabernáculo fue construido, eran significativos. Cada artículo enseñaba de manera específica alguna faceta de la persona y obra del Mesías venidero. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento y Cristo no había sido encarnado. Nuestro Señor no había sido encarnado, no había muerto en la cruz. Entonces era una sombra de lo que sucedería en el futuro. Recuerda, no todas las personas podían leer. En aquel entonces no todo el mundo leía, pero ellos podían aprender doctrina al ver los rituales llevarse a cabo y entender el significado de los varios artículos del mobiliario en el tabernáculo. Los judíos observaban el animal matado en el altar de bronce y entendían que esto presagiaba al Mesías que moriría como un sustituto por sus pecados. Ellos vieron al sacerdote entrar al lugar santo para llevar a cabo los servicios rituales. Aunque la congregación no podía entrar, ellos sabían que dentro estaba la mesa del pan de la presencia que hablaba de Cristo como el pan de la vida, según dice Juan 6:35. Ellos estaban conscientes del candelero que proveía la única luz en aquella parte del tabernáculo. Y de esto, ellos entendían que Cristo es la luz del mundo. Como dice Juan 8:12, había un altar de oro del incienso, el cual identificaba a Cristo como el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El velo separando el lugar santo del lugar santísimo, el lugar de habitación de Cristo, representaba su encarnación. En el centro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, la cual representaba a Cristo como una ofrenda por el pecado para la humanidad. Esta caja, construida de madera de acacia y cubierta con oro, simbolizaba la humanidad y deidad de Cristo, que es la unión hipostática. Recuerda que hipostática significa dos naturalezas perfectas sin mezclarse. Humanidad verdadera y deidad indisminuida. El arca contenía 3 artículos como el recordatorio del pecado de Israel durante la peregrinación en el desierto, que son las tablas de la ley, que es el símbolo de rechazo de Israel de la ley de Dios, una urna de maná, el rechazo de Israel a la provisión divina, y la vara de Aarón que reverdeció, que es el rechazo de Israel a la autoridad delegada de Dios. Encima del arca del pacto estaba el propiciatorio, su construcción misma con los querubines a ambos lados representaban la propiciación y cómo la rectitud y la justicia de Dios el Padre serían satisfechas por la muerte espiritual sustitucionaria de Cristo. Como es explicado en Hebreos 10, en su primera parte, todas estas doctrinas eran comunicadas por medio de sombras de cristología, que son las sombras, no son la realidad, sino son la representación de lo que sucedería en la cruz. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, ¿cuáles son estos bienes futuros? Se refieren al Señor Jesucristo y la nueva manera de vivir para el creyente en la era de la iglesia. Mientras el tabernáculo revelaba la persona y obras del Mesías, Él era dado a conocer aún más a través de las ofrendas levíticas, que mostraban alguna característica de la obra de Cristo en la cruz. Además, la función del sacerdocio levítico revelaba la persona y obra de Cristo. Finalmente, por la observancia de los varios días santos que enseñaban algún aspecto del plan de Dios, los judíos aprendían doctrina a través de observar los rituales prescritos. La Pascua, por ejemplo, prefiguraba la obra redentora de Cristo.
según nos dice en 1 Corintios 5:7. La fiesta de los panes sin levadura representaba la comunión con Cristo. De hecho, es el único ritual que sigue instituido, la comunión con Cristo. Es recordar y honrar todo aquello que hizo Cristo en la cruz, pero para eso tenemos que estar con doctrina en nuestras almas, con conocimiento y estar conscientes de lo que estamos haciendo. La comunión es un acto precioso que es conmemorar lo que hizo Cristo en la cruz. No es simplemente comerse un pan. El pan sin levadura representa la humanidad de Cristo rota por nosotros para que pudiéramos tener acceso a la vida eterna con Dios, a la espiritualidad. Es un acto hermoso porque es conmemorar lo que Él hizo en la cruz. Es el único ritual, digámoslo así, el único protocolo que Dios nos dejó, Cristo nos dejó. Toda adoración ritual especificada por el Códice 2 de la Ley Mosaica fue diseñada para demostrar que Cristo es la única solución al problema del pecado. El Códice 3 es el códice o el Código Social y Civil, el cual proveía un modus vivendi para proteger la nación de Israel como custodios de la palabra de Dios. Leyes de saneamiento, regulaciones dietéticas, derechos de propiedad, leyes contra el asesinato y daños personales. Eso era para creyentes y no creyentes que habitaban el pueblo de Israel, que afirmaban que Dios cuida a los suyos. En su encarnación, Cristo cumplió todos los 3 códices. Primero, Él observó perfectamente los 10 mandamientos. Por cientos y cientos de años, el decálogo había estado esperando que alguien cumpliera con cada jota y cada tilde, pero nadie nunca pudo. La presencia de la naturaleza del pecado en cada miembro de la raza humana precluye incluso la posibilidad de vivir una vida sin pecado. Pero aquí hay uno, nacido de una virgen, sin una naturaleza de pecado, sin pecado imputado o pecado personal, que entró al mundo como humanidad verdadera y deidad no disminuida en una persona y vivió una vida perfecta. Al hacer eso, Él cumplió el Códice 1. Segundo, Cristo en unión hipostática es la realidad de las sombras. En su vida, Él ejecutó perfectamente todos los preceptos previamente enseñados sobre su persona y obra en el Códice 2. Tercero, Cristo ratificó y obedeció cada aspecto del Códice 3, según nos dice Mateo 22:21. Número 2. Cristo es el fin de la ley para los creyentes. Este punto es el enfoque negativo a la espiritualidad, porque Cristo es el fin de la ley para justicia, es decir, para rectitud a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, según nos dice en Gálatas 5:18. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, según nos dice en Gálatas 5:22 al 23. La ley en estos pasajes se refiere específicamente a la ley mosaica. La ley fue dada solamente a Israel durante la dispensación de los judíos. Una vez perfectamente cumplida por el Señor Jesucristo, la ley mosaica fue dejada a un lado. Por lo tanto, durante la era de la iglesia, los creyentes no están bajo la ley. Y esta parte es importante aclarar, ¿no? Esta verdad puede ser impactante. Puedes estar agitándote debido a los maestros de la escuela dominical y los pastores que te han convencido de que tienes que vivir por los 10 mandamientos. Pero como hemos visto, los 10 mandamientos no podrían tratar eficazmente con el pecado. Están los 10 mandamientos allí para que nos demos cuenta que es imposible cumplirlos y que solo uno pudo cumplirlos. Número 3. Nosotros no estamos sin ley. Cuando la Biblia declara, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia, como dice en Romanos 6:14, no es una tarjeta de crédito para pecar. Si tú no entiendes este punto, tú podrías decirte a ti mismo, ya que no estoy bajo la ley y tengo vida eterna y seguridad eterna, ya voy a sacarle jugo a la vida. Hasta luego, Dios, te veré en la eternidad. Eso, por supuesto, es una distorsión de la doctrina. La palabra de Dios nunca te da licencia para pecar. La palabra de Dios te responsabiliza por tus pensamientos, decisiones y acciones. Recordemos que no solamente lo que hacemos o decimos, es también lo que pensamos. Entonces, no está diciendo que como la ley ha sido derogada, no significa que ya nosotros no estamos bajo la ley, no significa que tenemos derecho o permiso. Mejor dicho, derecho podemos tenerlo, porque podemos hacer lo que nos venga en gana. Pero no es que Dios nos está mandando a pecar.
Nos está diciendo que vas a recibir las consecuencias por tus pecados y por tus acciones. Pero tenemos ahora una ley mucho más grande, mucho más alta, que es la espiritualidad. Entonces, además, ¿cómo perder el privilegio de poder estar controlados por el Espíritu y ir a hacer lo que nos da la gana? Que de todos modos siempre vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pero ¿cómo vamos a perder esa oportunidad de poder decidir rechazar la tentación del pecado y poder concentrarnos espiritualmente para poder cumplir con esto? No porque nos ordena cumplir con la espiritualidad, sino porque tenemos el privilegio de estar en comunión con Dios y estar en ese lugar de remanso que es la llenura del Espíritu Santo, en ese lugar de conexión con nuestro Señor, en una relación armoniosa con Dios. Eso es la espiritualidad, estar en una relación armoniosa por medio de estar lleno del Espíritu Santo. Y automáticamente cumplimos, en la medida de lo posible, por supuesto, quizás 2, 3 minutos después, volvemos a pecar. Y allí tenemos que estar atentos para citar nuestros pecados y estar de nuevo llenos del Espíritu Santo. Y debemos estar alertas constantes de esto. El sacerdocio de la ley era un sacerdocio especializado. En todo Israel había solo unos pocos sacerdotes, todos de la familia de Aarón, en la tribu de Leví. ¿Qué pasó con el sacerdocio levítico luego que la ley fue removida? Fue removido también. Si tú estás parado sobre una alfombra y alguien la jala de debajo de ti, ¿qué te pasará? Caerás con la alfombra. Todo el propósito del estudio del sacerdocio levítico en el libro de Hebreos es demostrar que cuando Cristo cumplió la ley mosaica, este fue derogado. Nosotros ya no operamos bajo un sacerdocio especializado, porque ya no estamos bajo la ley mosaica. En la era de la iglesia, cada creyente es un sacerdote. Nos lo dice en 1 de Pedro 2:5, el 9 en el Apocalipsis 1:6 y el 5:10, el 20:6 también. Cualquier organización religiosa que intente poner a los creyentes bajo la ley ha neutralizado a esos creyentes que están en la fase 2 del plan de Dios para su vida. Recordemos que la fase 2 del plan de Dios para los creyentes es estar espirituales durante el tiempo que estamos vivos. Esto es deshonrar por completo al principio de la gracia, a Dios el Padre, deshonrar a Dios Padre, el autor de este principio, a Dios el Hijo, que ejecutó el plan de la gracia en la cruz, y a Dios Espíritu Santo, que ejecuta el plan de la gracia en la vida del creyente, que es estar allí controlándonos. Neutralizamos todo esto si creemos que debemos cumplir la ley mosaica. Y eso, por esa razón, es tan perverso que en un culto se le diga a los cristianos que deben cumplir con la ley mosaica, resumiendo de una forma muy pobre la espiritualidad, haciendo creer que por cumplir los mandamientos vas a ser espiritual, cuando en realidad estamos bajo una ley infinitamente más grande, que es la ley de la espiritualidad. Y están solo con estar llenos del Espíritu Santo, con estar sin pecado, habiendo citado nuestro pecado, mejor dicho. Porque es incluso mucho más alto, muchísimo más alto, porque el énfasis no está en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, sino el énfasis está en la obra de Cristo en la cruz. En ese instante estamos descansando en lo que Cristo hizo, para que nosotros podamos tener acceso a esa relación armoniosa con Dios. La nueva ley. Para el creyente de la era de la iglesia, la nueva ley, que es el espíritu de vida, reemplaza la ley mosaica. Y esta nueva ley es el modus operandi para la vida cristiana. Estamos llamados a una posición de fuerza, que es estar llenos del Espíritu Santo, que es estar concentrados en la obra de Cristo en la cruz, que es estar concentrados en aquella obra increíble, infinita, hermosa y maravillosa, que es el sacrificio de Dios hecho hombre, para que podamos tener acceso a este maravilloso, increíble plan. Por eso, aunque muy grandes sean las adversidades, es allí cuando más oportunidad tenemos de estar concentrados en el plan de Dios, estar concentrados en la doctrina, estar en una posición de fuerza, armados con la valentía por la cual fuimos llamados. No tenemos derecho a sentir miedo, ni preocupación, ni angustia, por más grande que sea la adversidad.
más grande es nuestro Señor y confiar en esta increíble riqueza que tenemos de estar descansando en el plan y saber que todo lo que nos está sucediendo, por más grande que sea el sufrimiento y la situación, nosotros tenemos la oportunidad de descansar en el maravilloso plan y entender que todo esto es parte de un mundo caído, parte de una adversidad que Dios nos ha permitido y que nos la permite para que tengamos la oportunidad de aplicar doctrina y alcanzar la máxima felicidad en medio de las peores situaciones. Porque entonces nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu está concentrado, haciendo uso de la doctrina, está concentrado en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y está todo provisto. Les dejo poder, y ese poder no es más que la utilización de los recursos divinos para que podamos estar felices en medio de las peores adversidades. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por este maravilloso privilegio que nos das de poder alimentarnos de tu plan, de tu palabra, de la mente de Cristo. Permite que estas cosas vengan a ser claras a fin de que podamos metabolizarlas y utilizarlas para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo.